de poder decirle a nuestro Padre Celestial que Él nos guardó, que nos cuidó, que Él está todo el tiempo con nosotros, pero que nosotros necesitamos aprender cada día más a ver su gloria. Porque cuando nosotros le decimos al Padre que nos muestre su gloria, nosotros debemos estar preparados para ver la gloria de Dios. No es algo casual, es algo sobrenatural que confronta nuestros sentidos, que confronta nuestra intelectualidad, pero que todo junto hace que podamos nosotros ver esa gloria maravillosa. Quiero invitarlos a que puedan compartir la palabra de Dios, que lo vamos a ver en el libro de Daniel, el capítulo 1. Vamos a empezar a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1 de Daniel, verso 1. Voy a leer la versión NBI para que todos podamos compartirlo juntos. La estoy leyendo en la pantalla. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Quiero decirles que cuando alguien sitiaba una ciudad, era rodearla para atacarla. Rodearla significa que las personas no podían salir y entrar nunca más. Quedaba sitiado. Esto no solamente daba un sinónimo de esclavitud y de posesión, sino es que las personas sabían que tarde o temprano o negociaban o negociaban o se rendían o tenían que salir a la batalla, porque se iban a quedar en algún momento sin agua, en algún momento se iban a quedar sin alimento y entonces se iban a morir. Este es el contexto social. Había un contexto de muerte, había una situación política de lucha, de muerte, de restricción. Sigue diciendo el verso 2. El Señor, escuche, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Quiero hacer énfasis en esto. Dice la palabra, el Señor permitió. ¿Qué les quiero decir? Que a veces las cosas que a nosotros nos suceden, aún las cosas malas que a nosotros nos suceden, que podemos decir, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pasó esto malo? ¿O por qué esto tan malo me pasó? Porque dice la palabra, el Señor lo permitió. Y cuando el Señor permite algunas cosas, no es que todo sea a propósito del Señor, pero cuando el Señor permite que nos pasen algunas cosas, es porque después vamos a ver su propósito y esto forma parte de todo el plan, de toda la estrategia. Por eso es que les quiero contar esto tan importante, porque hoy vivimos una situación, podríamos decir, estamos sitiados. Cuando nosotros hablamos durante todos estos meses de aislamiento, parecería que estábamos sitiados, que no teníamos, y algunas personas no tenían para comer, no podían salir, no podían entrar, no podían tener el alimento básico que estábamos necesitando. Podríamos decir que eso podía haber pasado, podríamos hacer un paralelismo de la situación política y social, porque vivimos constantemente bombardeados de noticias que afectan nuestra libertad. Sin embargo, el Señor permitió, y quiero que te quedes con esto, el Señor permitió. Y permitió, fíjense que hasta los utensilios del templo, hasta podríamos decir, pero ¿por qué permitió que se lleven todo? Fíjese lo que va a pasar. Verso 4, no, el 3. Además, el rey
le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y con esto déjeme decirle que usted, como yo, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pertenecemos a la nobleza, pertenecemos al real sacerdocio del reino de Dios. Nosotros no somos, nuestra vida no es como la de otras personas. Nosotros pertenecemos a la nobleza. Así que a veces, ¿qué es lo que te quiero decir? Puede ser que te pase algo espantoso y que incluso te vayan a buscar esas personas que uno podría considerar, wow, estas son personas malas, estas son personas que me vienen a buscar para hacerme un daño, para hacerme algo malo. Pero nosotros pertenecemos a la familia real. Estemos donde estemos, en el lugar que estemos, en el lugar que seamos llevados, nunca dejamos de pertenecer al real sacerdocio y al linaje especial. Nosotros somos un linaje especial que tiene que ver con el linaje de Cristo. Tenemos un ADN que es el ADN de Cristo, tenemos la sangre de Cristo que nos cubre, tenemos su Espíritu Santo y pertenecemos a esa nobleza. Así que mandó a llamar a algunos, mire, algunos, no a todos. Verso 4. ¿A quiénes mandó a llamar? Debían ser jóvenes apuestos. Guarda que todos los que están presentes, las mujeres, vendrían a ser, dije, jóvenes apuestas, o sea, cualquiera de nosotras. Y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Escuche, esto es impresionante, porque los hijos de esta familia especial, de esta familia de la nobleza, además de no tener defectos, o sea, la belleza, como hablamos el domingo pasado, la belleza no es un atributo en sí mismo. Yo lo puedo usar para bien o lo puedo usar para mal, pero la belleza es algo que se ve, es un atributo, pero no es ni bueno ni malo. Yo lo transformo de acuerdo al don o a la virtud que Dios puso en mí. Así que, pero jóvenes sabios, personas sabias, personas aptas para el servicio en el palacio real. Las personas aptas para el servicio en un lugar determinado. Y fíjense que esto no era dentro de la iglesia, no era dentro del templo, era dentro de un palacio al cual ellos no conocían, y un servicio, o sea, personas que iban a brindar un servicio a las personas que las habían, escuche, a las personas que los habían secuestrado, captado, sitiado, tomado como rehenes, ellos los iban a convocar y convocaron a los mejores. Vivimos tiempos en donde Dios usa todo lo que está pasando para extraer lo mejor, y lo mejor tiene que ver con esto, sin defecto, sin tener ningún defecto físico. ¿Sabe qué significa? Que cuando nosotros estamos plantados en el Señor, nuestra mayordomía sobre el cuerpo que Dios nos entregó, esto es nuestra responsabilidad. Cuidarlo que funcione bien, cuidarle la salud, cuidarlo de no darle excesos que puedan perjudicar el normal funcionamiento. Y además del que funcione bien, tengo que hacer que funcione mejor. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Esto es increíble. Aptitudes para aprender de todo. Un tiempo escuchábamos
en un montón de lados, que decían, no hay que estudiar, no hay que instruirse, porque el Espíritu Santo todo te lo enseña. Y es verdad, el Espíritu Santo nos enseña todo. Pero cuando yo tengo capacidad para aprender de todo, esto no significa que yo, claro, ya soy inteligente, entonces puedo aprender todo. Esto para algunas personas sí y para otras no. No, la capacidad para aprender es ese esfuerzo que uno pone para prepararse, para instruirse. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, decimos, claro, porque el apóstol Pablo era abogado. A mí, ayer estaba participando de un curso que da el apóstol Lucas Brusaniti y tomó algo del apóstol Pablo que a mí me llamó la atención, que cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, del 1 al 3, cuando habla el apóstol Pablo y es convocado, primero dice que él habla en arameo. Él habla en arameo. Él usó, y la palabra de Dios dice, lo escucharon porque habló en otro idioma. Puede ser que un idioma, el aprender un idioma, nos abra las puertas para un lugar. Pero cuando él tiene que presentarse en Hechos 5:34, cuando él se presenta, él dice, no se presenta, fíjense, él no se presenta diciendo yo apóstol, no utiliza su sacerdocio, él utiliza sus instrucciones. Él dice que estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un filósofo de la época, alguien muy encumbrado. Él utilizó su diploma, él utilizó su título. Por eso es que el Señor nos habla de que él recibió instrucción a los pies de Gamaliel. Él ocupaba un cargo social muy importante como miembro del Sanedrín. Entonces, cuando él se pone a hablar, el conocimiento, la instrucción que recibió por fuera, esta es la instrucción mal llamada secular. Cuando en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Esto es el conocimiento, nunca se va a apartar. Esto es el conocimiento. Todo lo que nosotros les enseñamos a hacer a nuestros hijos, a que estudien, a que aprendan, pero que aprendan de todo, no es que aprendan una sola cosa, debemos aprender de todo. Cuando yo tengo ese conocimiento y porque quiero saber, quiero aprender, quiero conocer, me vuelvo así, apta para aprender de todo y actuar con sensatez. La conducta no es solamente, no es un acto religioso. Cuando yo actúo con sensatez, esta es mi conducta por fuera, es mi conducta fuera de la iglesia. Es actuar con sensatez. Ser sensato es una persona honesta, es una persona que habla lo que debe hablar en el momento que debe hablar. Entonces se vuelve sensata. Jóvenes sabios y aptos para el servicio. Sabios y aptos para el servicio. En un lugar. Y esto significa que, miren, Palacio Real, yo les hago una pregunta. Si nosotros hoy nos invitaran a comer en una cena presidencial, en una cena diplomática, en una cena donde estuvieran en una reunión de príncipes, o viene Máxima y dice, me llama por teléfono, me manda Máxima me manda un mensajito, me pide amistad por Facebook y me dice, Laura, venía a mi casa a comer. Yo puedo decirle a Máxima, tomamos mate, pero al esposo no. Seguro, además del protocolo, los reyes deben tener otra forma de tomar el mate. Seguro deben tener un mate, el mate, no debe ser el de plástico que por acá se compra en algunos lugares con la bombilla ahí de plástico. Debe ser el mate, el mate.
Pero el protocolo para sentarse a comer es otro. Tienen un protocolo, tienen ceremonial, y sentarse en una mesa con 8 o 10 cubiertos, tiene que saber para qué se usa cada uno. Entonces, esa convocatoria que nos hacen es conocimiento. Utilizo en broma, como una paradoja. Si me llama, voy y hago lo que tengo que hacer. Me tomo un avión y digo que me venga a buscar. Máxima voy, ¿eh? No pasa nada. Pero lo que les quiero decir, y después, la vestimenta, el comportamiento, el vocabulario. Porque uno no puede entrar a un palacio real a decirle, che, ¿cómo es esto? O sea, hay un vocabulario, ¿qué onda? Hay un vocabulario que usamos nosotros, que de pronto lo usamos estrictamente acá en Argentina, y que Rafael, que está en Costa Rica, Elena, que está en Bélgica, o por ejemplo, a mí en Ecuador me llamó la atención que dicen, ay, Laurita, chiquitita, pobrecita, todo lo hacen como en diminutivo. Y es típico de ellos. Es típico, no sea malita, por favor, mi chiquitita, porque todo lo hacen en diminutivo. Entonces es lindo, porque es un vocabulario propio de cada región y de cada lugar. Pero el conocimiento de eso me lleva también a saber que cuando voy a un lugar yo puedo sentarme a brindar un servicio en algún lugar. Entonces, dice que le enmarcó algo también. Debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Debían aprender la cultura de todo el grupo de personas que los había tomado, que los había, estaban bajo su autoridad. Podríamos decir, es algo forzado, sí, pero ellos tenían que brindar un servicio. Y si nosotros miramos después a quienes eligieron, que fue a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, ellos 4 fueron los que después fueron echados al horno de fuego de barro, fueron los que dieron testimonio de ese Dios maravilloso y sobrenatural que hoy estamos hablando y que decíamos, cómo les mostró la gloria de Dios, cómo ellos mostraron que ese Dios al cual servían, que ese Dios en el cual creían era un Dios sobrenatural. Tuvieron que haber sido llevados cautivos a ese lugar, pero fueron seleccionados. Yo quiero decirte que cuando Dios te llama y Dios te está seleccionando es porque Él te ve con sus ojos. Él te ve como te creó, Él te ve con lo mejor, Él sabe que podés dar mucho más, Él sabe que estás llamada para hacer cosas maravillosas y mucho más grandes de las que vos creés que hiciste hasta ahora. Porque hasta ahora caminaste con tu fuerza, porque hasta ahora aprendiste con tu esfuerzo, porque hasta ahora usaste los dones con tu visión. Cuando yo empiezo a usar los dones con la visión de Dios, entonces Dios me expande. Cuando empiezo a usar los dones con la visión que Dios me da, con el Espíritu Santo, entonces si yo soy capaz de aprender un poco, ahora empiezo a aprender mucho más. Y esto es cuestión de creerle a Dios. Esto es cuestión de creerle y de tirarse en las manos de Dios. Es cuestión de decir, sí, yo no dejo de ser un hijo, una hija de Dios, aunque yo esté en el peor lugar. Aunque yo esté en el peor lugar, si Dios permitió que me pasara esto, si Dios permitió que me llevaran de este lugar a otro y que me pasara esto y que me convocaran para esto y hicieran lo otro, si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito. Y si Dios permite que yo esté ahora rodeado con las personas que estoy rodeada, es porque Dios tiene un propósito. Y siempre el propósito es que lo que Él puso en mí, yo pueda darlo a los demás. ¿Qué es lo que debo hacer? Instruirme. Moisés fue instruido en el palacio de Faraón. Él fue enseñado con todo conocimiento. Él fue instruido. Fíjense lo que pasó, tremendo, porque él nació, su mamá tuvo que enviarlo
en la canasta, lo envió, porque fíjense, una sentencia de muerte. Iban a morir todos los bebés. Entonces, para salvarle la vida a su mamá, lo envía en la canasta, lo encuentra, la hija del faraón lo encuentra y ahí lo adopta. Pero a partir de ahí empieza un camino especial, porque él empieza a recibir una instrucción. Esto es como si fuese a la facultad, como si hubiese sido a la primaria, a la secundaria, a la facultad, empieza a recibir una educación especial. Jesús también recibió una educación, una formación especial. Y eso es lo que quiero destacar, que cada uno de nosotros, esto es importante, no importa la edad que nosotros tengamos, no importa si hice la secundaria, no hice la secundaria, terminé, no importa lo que fue en el pasado. Recuerden, a Dios le importa lo que empiezo a hacer hoy. Y a partir de hoy, con Él, con lo que Él me da, con el mensaje, con su Espíritu Santo, a partir de hoy, lo que hoy empiezo a hacer, como hoy me empiezo a destacar, para que Él pueda decir, wow, mira a mi hijo, wow, mira a mi hija cómo está, voy a permitir que esto le pase, porque voy a elegirla para que en ese lugar donde Él está, porque la voy a poner en alto, en ese lugar donde Él está, allí, o sea, todos van a ver mi gloria por medio de esa mujer, todos van a ver mi gloria por medio de ese hombre. José tuvo que pasar de todo, aún estuvo en la cárcel, en el peor de los momentos, en lo peor de lo peor, pero llegó a ser la mano derecha, el número 2 del gobernador, del faraón. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que toda la inteligencia, todos los dones que Dios le puso a José cuando nació, hubo un momento que parecía que no iba a pasar, hubo un momento que era lo peor de lo peor, que no, o sea, me estaba pasando lo peor, pero sin embargo llegó a ser, a llegar a estar en un lugar muy alto y a ser de bendición para su familia, que su familia lo había dañado, lo había querido matar sus hermanos y lo habían tirado ahí para que muriera. Fíjense que todas las cosas en el Señor nos ayudan para bien. Estos son tiempos de fortalecernos en el Señor, pero recuerden, este es el tiempo de lo mejor, no es el tiempo bueno, este es el tiempo de lo mejor. Si vos crees que te fue bien hasta ahora, bueno, déjame decirte que ahora empieza el tiempo de lo mejor, porque lo mejor está por venir y Dios está determinado para tus hijos, para sus hijos, para que nosotros cambiemos las futuras generaciones, que la gente que nazca en este tiempo reciba ese ADN espiritual de lo mejor. Si a vos te fue mal en tu vida, si tomaste malas decisiones, si te estafaron, si te traicionaron, bueno, hoy vamos a cortar con todo eso, porque a las futuras generaciones, a tu descendencia, lo que le va a pasar es que no van a repetir esos errores. Lo que le va a pasar a tu descendencia es que va a recibir lo mejor de parte de Dios, para ser como estos niños, para ser como estos chicos de lo mejor. Pero nosotros debemos saber que a nuestros hijos debemos instruirlos, mandarlos a estudiar, esforzar, hacerlos que se esfuercen. Porque mientras son niños, mientras es nuestra responsabilidad, una vez que ya crecieron, que son adultos, que son mayores, que ya cumplieron 48 años, 47 y pueden tomar sus buenas decisiones, no, esto para que escuchen, que ya se puede ir de su casa a los 30, 40, 80, se puede ir de su casa, se puede casar, no sé lo que quiera hacer, pero antes no, sigue siendo los hijos, no, es una broma. Una vez que ya mayor de edad, ahí Juancito Asprea, porque ahí está, dice, acá me eternizo, ahí estoy con mi mamá, me eternizo hasta, no, ya tenés edad, Juan, vos ya tenés edad de casarte, ya estás, mira, con la frente, con aerodinámica, esto es una señal de que ya estás crecido.
cuando se cumple la mayoría de edad, que esto es a interpretación de cada uno, pero cuando se cumple la mayoría de edad, ya empiezan a tomar sus propias decisiones y si quieren hacer su camino, es ese camino. Hasta ahí nosotros pudimos haber presionado, instruido, es nuestra responsabilidad pagarles un curso, pagarles que vayan a estudiar esto, que estudien lo otro, después se empieza a hacer más un consejo o una sugerencia. Pero lo que les quiero decir es que lo mejor no es un poco, lo mejor, no, Juan, Aidín todavía no es mayor de edad, no. Aunque el 23 cumpla 20, la mayoría para ella empieza a los 25, creo. Después puede ser que cambie. Así que no me escriban cosas que intentan perturbarme. Esos son mensajes. No. Así que Dios quiere mostrarnos que en este tiempo, miren, nosotros somos hijos de Dios. Recuerden, lo que le pase a los demás no es lo que le va a pasar a usted. A usted le va a pasar lo que Dios determinó que le pase. Ustedes van a vivir con la sobrenaturalidad que los hijos de Dios vivimos. Vamos abriendo ese paso, vamos abriendo camino. Y estos son tiempos que los demás me tienen que ver y decir, wow, hay algo diferente. Está pasando algo. ¿Por qué no estás tan triste? ¿Por qué no te pasó esto? ¿Por qué a vos no te pasó lo otro? ¿Por qué no estás preocupado? Uy, no estás preocupada porque vas a viajar y entonces todo lo que pasa, no estoy preocupada porque me tomo de la promesa del Señor. Entonces estoy ocupada en las cosas que debo ocuparme, que el Señor me envía a ocuparme. De esa manera y de esa forma vivimos los hijos de Dios en lo sobrenatural. Cuando la gente deja de hacer, nosotros hacemos. Cuando la gente deja de creer, nosotros creemos. Cuando el resto de las personas deja de moverse porque la desesperanza llegó, nosotros tenemos la esperanza. Nos movemos, pero todo eso es en beneficio nuestro y en beneficio de los demás. Para dar, para impartir, para ayudar, para encaminar a cada uno de aquellos que tienen o viven sin fe, sin Dios y sin esperanza. Sin más, vamos a ir ahora a orar para que esta palabra sea una realidad, para que esta palabra se instale en tu mente, en tu espíritu, que empiece a crecer y a florecer, para que seas instrumento de lo mejor que Dios tiene para este tiempo y para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de hablar tu palabra, por la oportunidad que me diste de haberme llamado, de haberme instruido, y de que todo conocimiento sujeto a tu Espíritu Santo da el fruto que tú has determinado. Padre, a estos tus hijos que están presentes, a los que están mirando por Facebook, a los que están en otros lugares, a los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales o les llega por audio, Padre, yo declaro que sobre ellos empieza el camino de lo mejor. Yo declaro como este tiempo lo mejor para tu vida, lo mejor en la economía, lo mejor en tu mente, en tu espíritu, en tu familia, lo mejor en tus emociones, que vos puedas aprender. Abro los cielos para que la unción y el espíritu de inteligencia y de conocimiento se instale en tu mente para aprender toda ciencia, toda pericia, y que todo eso sea para la gloria de Dios. Declaro que veremos la gloria de Dios en los últimos tiempos, en estos tiempos en donde estamos viviendo y estamos necesitando la gloria de Dios. Es una realidad. Dios existe y es en cada instante de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sopla, Señor, estos vientos de avivamiento, estos vientos en donde se van a llevar todo lo malo para traer todo lo bueno para tu vida. Declaro y establezco como tu apóstol y profeta en estos tiempos lo mejor de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.